11 de la mañana en la República Argentina, un cielo bastante despejado, algunas nubes nada más que se asoman hacia el lado del Chaco, pero la verdad, un día fantástico en cuanto a lo climático, la temperatura 20 grados, un domingo la verdad, de 20 grados a esta hora, ya podemos decir prácticamente primaveral, cuando todavía estamos ingresando en el mes de septiembre, estamos a 10 de septiembre, a 11 días nada más. Esto es algo por decir, el espacio de radio, televisión y también del diario digital radiosudamericana.com, el diario más leído de la región. En el día de hoy tenemos como invitado al contador Martín Barrionuevo, senador provincial. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte. Bien. Hace mucho que no te veía, la verdad. Nos cruzamos en la plaza. Sí, pero hace mucho que no te veía. No conversamos. Pues sabes que, la otra vez sorprendió Sergio Massa cuando prácticamente te mencionaba. Y bueno, el negativo te va a decir, no dijo su nombre. Sí, pero senador hablando de economía prácticamente es el único del espectro del Partido Justicialista. ¿Cómo tomaste esto? ¿Un reconocimiento? ¿Qué lo viste? Sí, sin duda un reconocimiento personal, pero yo lo tomo mucho más de la perspectiva, ¿no? Me parece que es un reconocimiento desde Buenos Aires de la necesidad de tener todas las voces y de tener las voces del interior fundamentalmente. Me parece que es central en ese sentido, ¿no? De escuchar al interior, de no creer que las soluciones las tienen los cráneos de Buenos Aires, los porteños, como decimos nosotros, sino que se pueden aportar de distintos lugares, de distintos ámbitos. Para mí, sí, sin duda un reconocimiento fundamentalmente porque en mi carrera, pero también como persona, trato siempre de fundamentar las cosas, de ser una persona seria, y entonces que se te reconozca por tu trabajo es algo importante. Pero lo tomo fundamentalmente como una perspectiva hacia el interior, en donde las políticas se puedan diseñar desde el interior también, y eso me parece que es muy importante, sobre todo en tiempos en los que se discute tanto. Parece que volvimos muchos años atrás, en donde hay que volver a discutir federalismo y unitarismo, ¿no? En donde incluso hay algunos candidatos que hablan de quitar la coparticipación nacional a las provincias, volver a esos años 90 de las provincias inviables, en donde solo 7 u 8 provincias del país se sostengan y el resto sobrevivamos. Bueno, me parece que escuchar al interior, tener perspectiva y que de fruto de esa escucha surjan cosas importantes, la quita de retenciones a economías regionales que se anunció esta semana para el arroz, para la forestoindustria, para el cítrico en Corrientes, para el tabaco, hoy lamentablemente muy desplazado de la producción correntina, que se haya anunciado ayer en Tucumán, donde estuve con otros compañeros y compañeras acompañando a Massa en un lanzamiento hacia el norte grande, que se haya anunciado ayer la vuelta. A los empresarios lo van a entender, dice del 8-14, pero en realidad básicamente tiene que ver con la quita de costo laboral para las pymes del NEA y del NOA, para poder ser más competitivas con el país central, ¿no? Con ese país que está cerca del mercado y cerca del puerto. Bueno, me parece que un poco de eso se trata. Vos sabés que recién me estaba acordando, y la verdad, ¿qué pasó? Digo, porque un año atrás, la última vez que te había entrevistado, que te había traído acá, fue que estaba asumiendo Massa, había sido un mes de Massa. No sé, recién estaba queriendo acordarme cuando te vi, cuándo fue la última vez que te había entrevistado. Y en esa oportunidad hablamos, y vos me decías, la expectativa para el año que viene es estar por debajo del 3% de la inflación. Sí, yo me acordaba de eso, pero después desbarrancó tanto. Este año algunos dicen, bueno, tenemos 100% de inflación, pero tuvimos 100% de la devaluación de la moneda del dólar. Este año no hay número que me dé favorable, quizás en lo micro, quizás en lo macro puede llegar a haber alguno, pero en lo micro yo no veo ningún número favorable. No, bueno, en lo micro, cuando entendemos por micro las distintas variables, la construcción del empleo en la Argentina claramente tiene números favorables, muy favorables. Sí. De hecho, muchas veces nos preguntamos, alguna vez reflexionamos con vos, ¿qué pasa que aún en este contexto hay un fin de semana largo y no encontraba un lugar en toda la Argentina?
bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la generación de empleo. Se generó más de 1 millón de puestos de trabajo en la Argentina. Y eso, vos decís, che, eso es macro, ¿no? Eso es micro para 1.100.000 familias. Sí. Es micro para 1.100.000 familias. Entre paréntesis, déjame hacer una aclaración que nunca me voy a cansar de hacerlo. Cuando se instauraron los fines de semana largos, cuando se instauraron los fines de semana por turismo, una andanada de críticas totales y absolutas que nunca se retractaron en lo más mínimo, cuando terminaron de darse cuenta el elemento dinamizador de la economía que significa el turismo interno. Sí, sin duda. Insisto, eso es un lado. Y por otro lado, mucha gente que también todavía sigue menospreciando el turismo como industria. Digo, eso entre paréntesis nada más, porque en realidad fue una discusión que fue más de 10 años y que esas mismas personas que siguen citándose como expertos, o algunos citan a expertos en ese sentido, dicen, ay, pero la gente no quiere laburar, fin de semana largo. Hay un montón de contextos que en realidad el fin de semana largo fue una muy buena idea dado en otro momento, pero me parece que hoy el sostén de muchas familias pasa por esos fines de semana. Sin duda, y en Corrientes también, ¿eh? En Corrientes se da. Ahora, esto que te digo, ¿tapa los problemas? No, sin duda. Nosotros tenemos una economía que está generando empleo, pero que tiene un profundo problema con el poder adquisitivo del salario. Es decir, se genera empleo, pero el salario no alcanza. Y es eso lo que hay que corregir, claramente hay que corregir. Y para corregirlo, sin duda, la variable que hay que controlar es la inflación, ¿no? Y yo no tengo duda de que nuestro gobierno no ha sido capaz de, por distintos motivos, ¿no? Hay motivos exógenos, cuestiones dadas, y hay otros que tienen que ver con cómo nos hemos desempeñado como gobierno. Y yo creo allí que hay un tema que para mí es fundamental en esto de entender los problemas para corregirlos. Y yo creo que nuestro gobierno, el peronismo por primera vez llega al gobierno como una coalición que fue suficiente para ganar una elección, pero que no resolvió el sistema de toma de decisiones hacia adentro del gobierno. ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, en realidad muchas veces tuvimos más oposición adentro del gobierno que afuera, no discutimos las cosas en los ámbitos donde debíamos discutir y en definitiva nos debilitamos como gobierno y debilitamos las medidas y debilitamos a los funcionarios. Y allí llegó Massa. Massa llegó en un contexto en donde hace 1 año y pico atrás muchos hablaban del helicóptero, ¿no? Entonces, vos me decís, ¿Massa corrigió la inflación? No, sin dudas que no. Tuvimos en el medio la mayor sequía de la historia, que es un factor determinante, pero sí claramente empezó a alinear la política. Y entonces proponemos a Sergio Massa... Pero todo eso perdiste 3 años, ¿no? Sí, por eso te estoy hablando. Yo te conté y te dije lo que pienso y siento, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Es lo que ocurrió. Sí, de 2 años y medio. Ahora, déjame que te interrumpa en esto nada más. Yo quiero ser justo con algo. Si yo he visto en todo esto, que entiendo que ha sido una coalición, si he visto que alguien intentó ponerle siempre coherencia política a todo esto y plantear en la faz interna una coherencia gubernamental, ha sido Massa. Yo no tengo dudas de eso. Y por eso es que creo... Yo cuando analizo todo, digo, bueno, pará. Cristina por un lado, Alberto por otro, un montón de cosas, pero lo único que más o menos en todo este tiempo... Sirvió de amortiguador y de nexo. Todo. Sin duda. Me acuerdo cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el sector de Cristina no quiso, de hecho no votó en diputados, no votó en el Senado, el articulador para que salga fue Massa. Así es. De ese acuerdo que era imperioso para el país porque no teníamos otra salida. Mal hecho, bien hecho, podemos discutir 20 veces, pero eso fue el único que teníamos como articulador, era él. Así es. Y reconociendo eso que decís y aceptando las falencias, ¿no? Claro. Yo creo que es el tiempo para que la Argentina tenga un presidente como Sergio Massa, por su capacidad, por su vocación de diálogo y de acuerdos. Yo creo mucho más en la palabra acuerdo que de consenso. Y entiendo, y lo digo ¿por qué? Porque creo que los acuerdos por allí tienen que ver con temas en sí.
yo por allí puedo estar de acuerdo con vos en que hace falta que se desarrolle el litio en la Argentina. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Los dos estamos de acuerdo en que hace falta que se desarrolle el litio. Por allí vos pensás que hace falta que se desarrolle el litio, que lo hagan las mineras extranjeras, que son las que lo saben hacer. No hay malos, siempre hay opiniones, ¿no? Y yo por ahí pienso, no, yo creo que hace falta desarrollar la cadena de proveedores en torno al litio para generar empleo en la Argentina. Ahora, los dos estamos de acuerdo en que el litio y yo creo que hay que generar en la Argentina esos grandes acuerdos. Más allá de si es que estamos totalmente, si tenemos el consenso del por qué y el para qué, estamos de acuerdo en el motivo, no en el por qué. Entonces allí me parece que es fundamental la figura de Massa por su experiencia y también porque hoy es el ministro de Economía, no es el presidente de la Argentina. Pero es el ministro de Economía el que tiene que intentar controlar la inflación. Sin duda. Y hace un año no la puede controlar y cada vez se le va más. Sin duda. ¿Cómo puede ser que la propuesta venga desde el lado de decir, el tipo que en el último año no me pudo controlar para nada la inflación es el que ahora me va a sacar adelante? ¿Cómo hago eso? Porque ese mismo, en el medio están ocurriendo cosas que tienen que ver con una idea y un modelo de desarrollo productivo en la Argentina. Dani, vos, yo, los oyentes, todos sabemos que cuando sube el dólar suben los precios. Sí. Todos sabemos. Sí. En la Argentina si hay un precio que conocemos, el del dólar. Sí. Y este año en la Argentina faltaron 21.000 millones de dólares por la sequía. El año que viene vamos a tener un superávit comercial de más de 30.000 millones de dólares. Vienen tiempos buenos para la Argentina. Muy buenos, no, dependerá de nosotros, dependerá de qué tanto. Pero vienen tiempos buenos y no pasaron porque sí. La sequía sí, ocurrió por una cuestión de cambio climático a la cual hay que mirar y trabajar en serio. Y allí el litio y el cobre son claves para la transición energética global. Pero el año que viene no tendremos la sequía. Bueno, recuperamos parte de esos 21.000 millones de dólares. Pero el año que viene vamos a tener superávit energético por primera vez en 15 años. Y eso no ocurrió porque sí. Eso ocurrió porque hubo un modelo de desarrollo pensado en Vaca Muerta, pero además hubo inversión pública en el gasoducto y hay inversión pública en la reversión del gasoducto para que el gas llegue al NOA. Y yo desde Corrientes y en estos ámbitos que hablábamos recién de federalismo, planteando la idea, sí está bien, pero en Corrientes no tenemos gas. Y el que llega, en realidad, efectivamente tenemos en algunos lugares, pero se ocupa muy poco. Entonces, eso también tiene que ver con la idea de desarrollo, pero hay una cuestión que por allí se dice poco, que tiene que ver con que el 60% de la energía eléctrica, esta que nos está iluminando hoy, se produce por combustión en la Argentina, es decir, por gas, por fuel oil, se genera por combustión. Y que nosotros pasemos a producir esa energía eléctrica por ya no importando de Bolivia a 12, 13 dólares con producción argentina que cuesta 5, va a generar que la energía sea más barata, incluso la energía eléctrica, sobre todo en tiempos en donde ya muchos sectores no cuentan con subsidio energético, los de mayores ingresos, el comercio y las industrias. Entonces pasa a ser un factor importante el costo de la generación de esa energía. A ver, esas cosas no ocurrieron porque sí. El año que viene vamos a tener un superávit comercial que va a empezar a fortalecer nuestras reservas y por ende nuestra moneda, y me parece que ese es un dato clave en el medio y a la par el control y la disciplina fiscal y monetaria es clave. Y me parece que esos son los desafíos, ¿no? Está bien. En reiteradas oportunidades hablaste de una cuestión que a mí me parece crucial en todo esto, que es la cuestión del federalismo. Ahora, ¿cómo yo le puedo decir federalismo en una provincia que a las claras, miramos nada más lo que está fuera en la ruta, decimos federalismo, nosotros no tenemos mucho? Porque el federalismo no tenés que pensarlo solo en términos, igualmente lo desarrollamos. No estoy de acuerdo con, al menos 100% de acuerdo. Desarrollamos lo que hace la inversión pública nacional en Corrientes, ¿no? Pero digo,
al federalismo lo tenés que pensar en términos de desarrollo, de visión de desarrollo. En Corrientes, en estos 3 años y medio se generaron 6.000 puestos de trabajo registrados en Corrientes. Cosa que durante el gobierno de Macri se cerraba. Yo lo vi al Rodríguez Larreta venir a hacer campaña en la Tipoití. Claro. Durante el gobierno de Macri se suspendían trabajadores en la Tipoití. Sí. Se atacaba frontalmente, porque estos que vienen a liberalizar dicen, bueno, la industria nacional que subsista la que es competitiva en términos internacionales, no importa cuánto trabajo generan. Yo digo, a Corrientes le quedó la industria textil, ya no somos una provincia algodonera, hoy el algodón se produce en el Chaco y en Santiago del Estero, pero somos sin duda una potencia en materia de industria textil. Y entonces esa mirada de desarrollo, por supuesto que influye. Cuando vos ibas en el 2018 hacia la costa del río Uruguay y veías el desarrollo de la foresto-industria hacia abajo porque caía la construcción, y hoy ves cómo está generándose empleo, prácticamente pleno empleo en Virasoro, bueno, allí hay federalismo. Después podemos discutir la inversión pública nacional, que de hecho sin dudas tiene falencias. Una de ellas tiene que ver con la autovía de Corrientes, que tiene enormes problemas de proyectos. Efectivamente se inició la obra sin que esté el proyecto ejecutivo de la misma, pero más allá de eso, el gobierno nacional ha hecho obras en todos los municipios de Corrientes, en todos. Que después tengan carteles verdes, porque desde acá se saluda con sombrero ajeno, es otra cosa, pero que hay obras en todos los municipios de Corrientes, en todos, y mirá que de nuestro color político son 10 u 11. Entonces, la realidad es que yo siento que hay que corregir, lo planteamos al tema de el subsidio del transporte, lo planteamos fuerte internamente, lo planteamos también con una herramienta de vinculación que es el Norte Grande. Tanto lo hicieron los gobernadores como lo hicimos los parlamentarios, pero también reclamamos, cuando hablamos de transporte, reclamamos, y la municipalidad de Corrientes, claro, y la provincia de Corrientes, ¿cuándo se hacen ver? Sí. Porque nosotros vemos que en el Chaco la inversión de la provincia del Chaco es 7 u 8 veces mayor que la que hace la provincia de Corrientes respecto del subsidio de transporte en la... ¿Y la proporción de los subsidios nacionales? En ese tipo de cosas de subsidios nacionales están tipificados. Eso no, allí no hay. Por eso hay mucho mito. Yo te hablaba recién de federalismo, vos me planteabas. Fíjate vos si no hay federalismo, en que hoy las provincias, todas las provincias de la Argentina son superavitarias. Durante el gobierno de Macri, que algunos sueñan siguiendo a la Bullrich acá, claro, el propio Gustavo Valdés. A Gustavo Valdés le tocó sufrir al gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri teníamos por una provincia de Corrientes que había entrado por primera vez en muchísimos años. Si hay algo que se le rescató siempre al gobierno de Eco es la salud fiscal, su disciplina fiscal. Claro. Bueno, el gobierno de Valdés entró por primera vez en déficit fiscal y en endeudamiento durante el gobierno de Macri. Hoy las provincias argentinas tienen superávit, tienen ingresos por encima de sus gastos. Le alcanzan. Algunos lo hacen a costilla de los trabajadores, como lo hizo Valdés el año pasado, quedándose con 400.000 pesos de cada uno de los trabajadores. Pero efectivamente, cuando uno dice, federalismo, ¿qué es el unitarismo? Yo manejo los recursos y vos dependés de mí. Hoy, efectivamente, las provincias cuentan con recursos y requieren, por supuesto, de inversión nacional, que es lo que se está haciendo. Muy bien todo lo que me decís. Ahora, ¿cómo yo le hago ver eso al votante? Mira, yo creo que en primera instancia uno no puede hablar siempre para que te voten. Uno tiene que explicar las cosas que entendemos y por las cuales estamos involucrados. Si no, pareciera ser que nos tenemos que dedicar a tirar títulos o frases de no más de 10 palabras para que otro nos escuche. Por supuesto, estamos en política
y nosotros tenemos que vincularnos con la sociedad para que vea estas cosas, ¿no? Entonces yo todas estas argumentaciones que hago, la hago con vos, la hago con tu audiencia, entendiendo que es algo que nos interesa saber y conocer. Ahora, si vos me decís cómo nos vinculamos con la gente, en primera instancia haciéndole saber que viene una Argentina mejor, que claramente se han construido las bases de una Argentina mejor, en donde no solo vamos a exportar desde el sector agroexportador, sino que también vamos a exportar energía, que también vamos a exportar minerales, que también estamos exportando desde la industria del conocimiento, y entonces me va a decir, che, ¿cómo se come la exportación? Y la verdad es que la exportación lo que hace es generar dólares y que el dólar deje de ser un bien escaso en la Argentina, de manera que sea el principal ancla de estabilización. Nosotros necesitamos estabilizar la economía. No solo necesitamos por las cuestiones económicas, hasta necesitamos por las cuestiones de vida. No podemos vivir mirando cuánto cambiaron los precios de un día para el otro. Pero nosotros miramos el dólar y eso es una cuestión que para mí parece muchas veces un absurdo cuando el político habla mal del dólar, pero el ciudadano de a pie lo que mira en el dólar y muchas veces ahorra en el dólar porque es lo único que sabe que va a seguir teniendo valor. Porque si yo me quedo con pesos hoy, digo, supongamos que yo en todos mis ingresos tengo un superávit de, voy a poner una cifra, 70.000 pesos. Yo el mes que viene no compro lo mismo con 70.000 pesos. En cambio, sí sé que si yo en vez de esos 70.000 pesos compro $100, yo sé que a fin de año voy a comprar exactamente lo mismo. Yo en primera instancia te digo que no soy de los que hablan mal o bien de los que de los que ahorran en dólares. Solo describo una realidad. Sí. Y entonces decirte que justamente nosotros y para revertir eso sí que lleva mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo, sobre todo de salud fiscal, monetaria, claro, y de fortalecer el peso. El problema no es el dólar, el problema es el peso. El dólar no es el problema. De hecho, el dólar está perdiendo valor a nivel global. Sí. Están avanzando otras monedas. La geopolítica va por otro lado hoy. Sí. Pero aún así, nuestro problema es cómo fortalecemos al peso, a nuestra moneda. Y allí es que yo te hablaba de varias cosas. Lo que pasa es que nunca vamos a poder tener la estabilidad de nuestra moneda porque nosotros seguimos pensando, como pensamos los últimos 15 años, en procesos con inflación. Si tenemos inflación, nunca vamos a tener una moneda fuerte. ¿Por qué? Porque todo va a salir saliendo más caro, entonces el valor de nuestra moneda se va a ir depreciando. Pero justamente por eso, cuando yo te digo de fortalecer el peso, justamente es frenar la inflación. Claro. Es ese el camino. Y el camino no es solo política monetaria. La política monetaria sin duda influye. Cuando te digo política monetaria te hablo de dolarización, te hablo de canasta de monedas. No es solo eso. Claro. Es también disciplina fiscal, pero también es un modelo de desarrollo productivo que genere empleo pensado en exportaciones, que es lo que está ocurriendo en la Argentina. Es contar con los dólares suficientes y necesarios. Este año, faltándonos estos 21.000 millones de dólares, estuvimos todo el tiempo mirando la cuenta de cuántos dólares tenemos en el Banco Central. Nosotros necesitamos un Banco Central fuerte que respalde nuestra moneda. Y eso es lo que vamos a ir consiguiendo. Y como te decía recién, el año que viene ya vamos a tener 30.000 millones de dólares de superávit. Fenómeno Milei. Yo siento que los que somos profundamente democráticos, lo que tenemos que hacer, escuchar a muchos enojarse, y lo que tenemos que hacer es interpretar. Y yo creo que en esa interpretación está claro el hastío de una porción de la sociedad, no de toda la sociedad. De hecho, si vos mirás los resultados, son prácticamente tercios, y bastante más de un tercio que no fue a votar. Entonces, aún así, en esos tercios hay que interpretarlo y hay que verlo. Claramente es la novedad, nadie esperaba que sea el candidato más votado. Pero me parece que allí está clara está claro el fracaso de políticas económicas, está claro, sobre todo,
muchos dicen el voto joven sin duda tuvo mucha incidencia en Milei, pero no es solo voto joven. El voto a Milei es muy transversal, no tanto en edades, sí en estrato socioeconómico. Si vos mirás los resultados de Milei en la capital, en los lugares de mayores ingresos, en el centro, obtuvo 25 puntos, y en los lugares más alejados, por ejemplo, en el circuito 10 creo, 38%. Hay una diferencia, sí, pero es bastante transversal. Si vos vas y ves el voto de Cambiemos, por ejemplo, en el centro sacó 60 puntos y en los lugares más alejados menos de 30. Entonces, allí sí hay una diferencia muy clara, ¿no? Entonces, me parece que la demanda de la sociedad es soluciones. Ahora, en lo que no podemos caer es en que el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿no? Porque ¿se replantea la política? Digo, porque yo lo que miro es, nadie lo vio venir, nadie se puso a hablar con la gente para saber que estaba en este cuadro de situación y que lo podía votar a Milei. ¿Se replantea la política, la forma de ejercer la política a partir de esto? Mira, yo siento, en primer lugar yo no puedo hablar por la política, yo soy un dirigente político de Corrientes y un ciudadano correntino, ¿no? Pero creo sí, y de hecho yo lo venía planteando desde hace tiempo, en que se fue dando últimamente, y también por el contexto, ¿no? Esta campaña del menos malo. ¿Quién era menos malo? Si los que le seguían a Macri o los que estaban en Unión por la Patria. Y entonces eso abrió claramente un canal para aquellos que dicen, mira, esto discuten quién es menos malo, déjame probar a mí. Voy por otro lado. Voy por otro lado. Y entonces me parece que en ese sentido es importante entender que la gente no vota solo reconociendo lo que pasó. La gente necesita tener la expectativa cierta de que va a poder estar mejor. Y creo que es esa la construcción que debemos hacer y que estamos haciendo de Unión por la Patria, ¿no? Me parece que tiene que ver con reconocer errores, en donde no mostrar soberbia, sino reconocer aquellas falencias pero también hablar con sinceridad. Yo sinceramente no creo que para Corrientes sea la solución eliminar la coparticipación nacional. Dani, Milei plantea, también hay cuestiones que plantea Bullrich, de las que podemos hablar, ¿no? Y que hicieron en Corrientes, pero se plantea la eliminación de la coparticipación nacional. En Corrientes, 900 de cada 1.000 pesos que cuenta el gobierno de la provincia de Corrientes son de coparticipación nacional. Con la recaudación propia en Corrientes, sin comprar una gasa ni pagar un litro de nafta para un patrullero, solo pagando sueldos, con la recaudación propia se podría pagar a un empleado público de cada 4. Un empleado público de cada 4. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 docentes de cada 4 no tendrían cómo recibir su sueldo si no tenemos coparticipación nacional, que 3 enfermeros de cada 4, que 3 comisarías de cada 4 se debieran cerrar si no tenemos coparticipación nacional. Entonces, yo digo, ojo que el remedio no sea peor que la enfermedad, porque me parece que las cosas están mal, pero claramente se pueden corregir, y hay cosas que se han hecho bien y que debemos rescatarlas, ¿no? ¿Qué tiene que corregir el PJ? El PJ de Corrientes, que siempre mostró fortaleza en las elecciones nacionales, la recuperación notable de la última elección, sumando más de 2 dígitos de una elección provincial a la nacional hace 2 años atrás. En cambio ahora, en las elecciones nacionales siempre votaron bien, ahora no anduvieron tan bien. Mirá, vos sabés que yo soy muy autocrítico del PJ local, y fundamentalmente brego por nuestra normalización, pero eso es una discusión que hoy no tiene sentido hacerla, sí dentro de 2 meses. Pero la verdad es que vos recorrés el país y a Corrientes ven los resultados de Corrientes como positivos, no negativos. Entonces, si vos decís, che, ¿qué le pasó al PJ de Corrientes? Y salí con el látigo y te pegás para atrás, claro. Pero te va a Tucumán y sacó 32 puntos, teniendo un gobierno provincial. Y entonces, la realidad es que
lo que nosotros tenemos que analizar, y no como partido, como espacio que busca transformar la realidad de la gente. Nosotros somos un espacio profundamente transformador. Y si no lo logramos hacer, es algo que evidentemente nos saca de escuadra respecto de la sociedad. Entonces, lo que nos ha ocurrido es que no hemos hecho un buen gobierno, que nos hemos generado problemas nosotros mismos, hemos tenido problemas hacia afuera y no supimos contarlos, y muchas veces no supimos contarlos porque estábamos más preocupados de ver cómo nos defendemos de los amigos que de los enemigos. Y entonces la realidad es que no se trata de un problema del PJ correntino en la elección nacional. Sí, hay cosas para corregir, la estamos trabajando y corrigiendo. No solo el PJ, sino todo el espacio de Unión por la Patria, ¿no? Y creemos que vamos a mejorar mucho en la elección que viene. Aspiramos a ganar la elección en Corrientes. Creo que es perfectamente posible, sobre todo porque el gobierno tiene hoy una dificultad, el gobierno provincial tiene hoy una dificultad, que es apuntalar a una candidata que claramente no es la que está en agenda, que es Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos allí mucho para crecer y estamos trabajando para eso. Pero en este caso en particular no creo que sea un problema del PJ de Corrientes. La verdad es que hemos tenido un resultado que no fue bueno en todo el país. Te da el ejemplo de Tucumán, pero hay muchos, ¿eh? No, muchísimos. Muchos. Hay muchísimos. Entonces, yo soy muy autocrítico, pero tampoco creo en esto de siempre estar encontrándonos nosotros los problemas, aunque los hemos tenido y estamos buscando resolverlos. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Martín Barreno con nosotros. Nosotros finalizamos aquí este espacio de radio y televisión. Lo retomamos dentro de 7 días. Gracias. Chao.